Acá puse la imagen de una cadena, ¿no? La curva matemática que describe esta cadena que está acá se llama catenaria. Y tiene que ver con Huygens, del cual estamos hablando ahora, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que Marin Mersenne, el padre de la acústica, se escribió con muchos sabios, entre ellos con Huygens? Quien le planteó a Huygens cómo el problema de cómo calcular teóricamente la forma que toma una cuerda que está suspendida, ¿no? En un campo gravitatorio uniforme. Dicho con lenguaje moderno, en realidad sería qué forma toma una cuerda que la suspendo desde dos postes en la superficie de la Tierra, donde está la fuerza de gravedad de la Tierra, ¿no? Bueno, este problema fue resuelto en paralelo por Huygens, por Leibniz y por Johann Bernoulli. Como les dije, por falta de tiempo no vamos a hablar ni de Leibniz ni de Johann Bernoulli, pero sí de Huygens. Se le dio el nombre de cadena, ¿no? Finalmente, que viene del latín catenario, que significa propio o relacionado con la cadena, ¿no? Acá les puse un dibujo del propio Huygens, el propio Huygens, cómo fue calculando, ¿no? La forma que tiene. Acá, bueno, el tema es que lo que hizo Huygens fue dividir cada porción de la cadena o cada porción de una cuerda, de cualquier cosa. O sea, dividir la cadena en pequeñas porciones, ¿no? Y analizar, digamos, las fuerzas que intervienen de forma tal, pongamos el caso de la cadena que es más concreto. Agarrar cada escalón, cada eslabón y ver cuáles son las fuerzas que intervienen para que esté quieto, porque la cadena está quieta. Entonces, tengo el peso del eslabón que me tira hacia abajo y la fuerza con que me tira, en este caso, el eslabón derecho y el eslabón izquierdo, ¿no? Y lo que tengo que hacer es descomponer la fuerza en las distintas direcciones de forma tal de lograr que esté en equilibrio. Bueno, esto no lo vamos a hacer acá, es un problema que se puede encarar, digamos, en la facultad, una vez que uno sabe cálculo diferencial. La curva que uno obtiene, que es la que obtuvo Huygens, es la de la catenaria, que está dada por esta ecuación que está acá, ¿no? La función es una constante por el coseno hiperbólico, o sea, y igual a una constante por el coseno hiperbólico de x sobre a, sobre esa misma constante, ¿no? Para distintos valores de esa constante obtengo distintas catenarias, ¿no? Que van a estar dados por distintas, evidentemente, dados dos palos, cuanto más larga es la cadena, va a ser distinta la curva, pero son todas catenarias, todas responden a esta ecuación, ¿no? Bueno, Huygens la descubrió. Bueno, yo les conté, bueno, acá por ahí quedan hipnotizados por esta imagen que está ahí abajo. Yo les conté de pasada el otro día que el descubrimiento de Galileo, que digamos que el periodo de oscilación de un péndulo es independiente de la amplitud, es verdad, pero para oscilaciones o para, digamos, para ángulos pequeños, ¿eh? Cuando el ángulo ya es considerable, de unos cuantos grados, entonces ya el periodo aumenta con la amplitud. Esto, esto ya lo había visto Newton. Hay que tener el micrófono abierto por ahí, por la duda le aviso porque escucho ruido. Em, no sé, sigo escuchando ruidos extraños. Ahí está, ahora no. Em, bueno, en relación a esto, Huygens fabricó el primer reloj de péndulo. Nada menos. El primer reloj de péndulo. Acá hay un dibujo del propio Huygens, de una obra de él llamada el Horologium Oscillatorium, de 1658, donde acá está el péndulo, bueno, que bueno, es un sistema bastante complicado, donde
hay resortes, hay engranajes que van transmitiendo finalmente a la aguja, que está acá y que va girando, y que hay un peso que va cayendo despacito. A medida que estos engranajes van y vienen, se va como liberando un peso. Bueno, es muy complicado el tema. Habría que poner gráficos grandes como para explicarlo en detalle, ¿no? Y de otras cosas, Huygens siguió la carrera del padre, ¿m? Y fue embajador de los Países Bajos en distintos lugares. ¿M? O sea que además de todo esto, era embajador. Eh, entonces lo que hizo Huygens, como yo les dije, ya se sabía en esta época que el periodo aumenta con la amplitud, cuando uno ya se separa demasiado. Entonces, dijo, ¿cuál es la curva que puede hacer que el periodo de oscilación, ahí ya no sería un péndulo de algo que está colgando, sino una bolita que oscila en una superficie con una dada forma matemática, ¿no? ¿Qué forma matemática tiene que tener esa superficie? Porque no, cualquier péndulo de algo que cuelga va a seguir siempre una circunferencia, ¿no? ¿Qué curva tiene que tener esa superficie para que el periodo de oscilación sea independiente de la amplitud? Bueno, y Huygens la descubrió, ¿no? Es la cicloide. La cicloide, la forma más sencilla de escribir la curva matemática de una cicloide es dada en forma paramétrica. O sea, en lugar de escribir y en función de x, ¿no? Ordenada en función de abscisa, en los ejes cartesianos, escribo tanto y como x en función de un parámetro, que lo llamo t, lo podría llamar con cualquier otra letra, donde r es una constante. Es x igual a r por t menos el seno de t, y es igual a r por 1 menos coseno de t. Esta es la forma más sencilla de escribir una cicloide. Pero además la cicloide se puede demostrar que es la curva que está acá abajo, que es la que, digamos, si yo me paro en un punto de una pelota que gira, la trayectoria que describe este punto, esto que está acá en rojo es una cicloide. ¿Eh? Y está dada por esta ecuación. Y esta invertida, ¿m? Si yo pongo una ruedita a oscilar, no importa desde dónde la tire, el periodo de oscilación es el mismo. Bueno, Huygens ingresó a la Royal Society, ni bien fue creada, en 1661, en uno de sus tantos viajes. O sea, en algún momento Huygens también vivió en Londres, con lo cual participó durante ese tiempo en la Royal Society. Acá hay un reloj original construido por Huygens que está en el Rijksmuseum en Ámsterdam. Como verán, Huygens fue un importante protagonista de la historia de la ciencia, pues tiene realmente contribuciones muy importantes en óptica, en cronología, en orología, como se llama también, y, como les dije, en astronomía, a punto tal que construyó telescopios tan grandes que directamente eran aéreos. O sea, directamente, acá hay un dibujo, un telescopio sin tubos, donde tengo una... Imagínense como que es un telescopio con espejos, pero que involucra distancias tan grandes que no podía construir un telescopio tan grande, le puse una partecita acá, una partecita acá. ¿M? Este, mm, y este es un dibujo que está en otra obra de Huygens que se llama Astroscopia Compendiaria Tubi Optici Molimine Liberata. Bueno, es un tratado de astronomía y de construcción de telescopios. Lo que pasa es que cuando, digamos, Huygens, que como digamos, era un gran teórico también de la óptica geométrica, y aparte les cuento que conoció, como buen holandés, conoció a Spinoza, tuvo trato con Spinoza, que como algunos de ustedes saben, además de ser filósofo, era un excelente pulidor de lentes, Spinoza. Digamos, como Huygens tenía claro, como muchos de su época, que cuando la longitud focal es grande, obtengo mayores aumentos. ¿M? Entonces,
hizo lentes con mayor longitud focal, pero claro, tanta longitud focal, digamos, los telescopios de Huygens eran telescopios de refracción, no newtonianos, de refracción, pero em, tenían longitud focal tan grande que no podían hacerlo en un tubo. Entonces hizo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en 1655 construyó un telescopio de 5 centímetros de diámetro, pero de 3 metros y medio de longitud. Este tenía 50 aumentos. Este sí era un tubo, ¿no? No era aéreo, era un tubo. Lo apuntó a Saturno, este, confirmó el anillo que había descubierto Galileo algunas décadas antes, y descubrió, y esto lo descubrió Huygens, no Galileo, el satélite Titán de Saturno. ¿Eh? O sea, Huygens descubrió el satélite Titán el 25 de marzo de 1655. Bueno, verificó el período de Titán y la forma de la órbita y lo publicó en 1656. Descubrió algo también muy importante, y es que en la nebulosa de Orión, que tiene el catálogo M42, el catálogo de Messier, que es un astrónomo muy famoso, descubrió que en la nebulosa de Orión hay estrellas diminutas, o sea que la nebulosa de Orión no es una nube, sino que es un montón de estrellas. Otra cosa en la cual participó fue en la microscopía. Y en ese sentido, en 1658 inventó un micrómetro que permitía medir pequeñas distancias angulares a partir de una lente de aumento. Con lo cual fue el que hizo las primeras determinaciones del tamaño angular al tamaño angular aparente, el tamaño de los planetas. O sea, cosa que, bueno, Galileo había descubierto que eran discos, no eran puntitos luminosos, eran discos, pero no había técnicas como para determinar el tamaño angular de discos tan chiquititos. Bueno, Huygens lo hizo, determinó los primeros tamaños aparentes, y lo mismo también la separación de los primeros satélites descubiertos, tanto los de Galileo como los que iba descubriendo Huygens. Acá puse una imagen de Titán, que es el satélite de Neptuno, desde Saturno, que descubrió Huygens. Esta es una imagen que tomó la sonda Cassini en 2012, que se acercó a nada más que 191.000 kilómetros de Titán. Piensen que Titán está de la Tierra como mínimo a 1.500 millones de kilómetros. Bueno, Cassini se acercó a 191.000 kilómetros. Y la sonda Cassini transportaba una nave, un módulo llamado Huygens, obviamente en honor al descubridor Titán, que hizo observaciones más cercanas. El telescopio aéreo más largo que construyó Huygens tenía 37 metros. Hizo varios, de 5, 10, 20 metros, pero el más grande fue de 37 metros de distancia focal. Y con este grande alcanzó a divisar la sombra que los anillos de Saturno le provocan a Saturno, ¿no? Como les dije, el módulo, digamos que hizo mediciones de la atmósfera de Titán durante un rato, porque digamos no estuvo un poco tiempo en funcionamiento, o sea, descendió en Titán. El módulo que descendió se llama Huygens. Vivió mucho tiempo en Francia, Huygens. Aceptó la invitación del ministro Jean-Baptiste Colbert. ¿Se acuerdan que lo mencionamos cuando hablamos de la academia ahí en Francia? Que era el ministro Luis XIV, lo invitó
regresar a París, ya había estado Huygens en París como embajador, pero acá ya con el objetivo de incorporarse a la Academia de Ciencias francesa. Con lo cual, acá ya, más que en calidad de embajador, regresó en calidad de científico y llegó a ser director de la Academia de Ciencias Francesas. Claro, al poco tiempo surgió la guerra entre Francia y los Países Bajos, con lo cual Huygens lamentablemente tuvo que dejar Francia. Regresó primero a los Países Bajos y luego fue a Inglaterra, donde conoció personalmente nada menos que a Newton. En 1689 Newton ya era presidente de la Royal Society, con quien, bueno, ya sabemos va a tener disputas sobre la naturaleza de la luz, lo cual no implicó que no tuviera una relación de respeto, digamos, ¿no? Con Newton. El tratado magno de Huygens, relacionado a la luz, se llama el Tratado de la Lumière, ¿no? Como su nombre lo indica. Bueno, aquí trata sobre todos los fenómenos de la luz conocidos en ese momento, refracción y doble refracción, que es algo que se había descubierto hacía poco. Ahora lo vamos a mencionar de nuevo. Hay una cosa por la cual Huygens pasó a la fama, más que por ninguna otra, es el principio de Huygens, que Huygens sostenía que cada punto luminoso de un frente de ondas se puede considerar como una nueva fuente de ondas. Ese principio sirve para poder estudiar cómo se va propagando un frente de ondas. Este principio se le conoce como principio de Huygens. Vamos a comentar un pasaje del Tratado de la Luz que dice lo siguiente. Los procedimientos de prueba en la óptica, lo mismo que en otras ciencias en que se aplica la geometría a la materia, están basados en verdades derivadas de la experiencia. Por ejemplo, el hecho de que los rayos luminosos se propagan en línea recta, que el ángulo de reflexión es igual de incidencia y que la refracción obedece a la regla de los senos, también conocida hoy y no menos cierta que las otras. Acá no se mencioné la regla de los senos de la refracción, es porque ya para esta época Snell, de quien no hablé por falta de tiempo, había descubierto la ley de la refracción, que se las mencioné cuando dijimos que Ptolomeo estuvo muy cercano a descubrirla. Acá, digamos, este fragmento que les estoy compartiendo de Huygens lo muestra como científico y también como metodólogo de la ciencia, ¿no? O sea, o filósofo de la ciencia incluso. Reconozco mi gran deuda con todos los que primeramente comenzaron a disipar la extraña oscuridad que rodea estas cosas. Fíjense que no solamente Newton reconoce de estar sobre hombros de gigantes, sino que Huygens también reconoce su deuda. Cada vez más, claro, es que ya cada vez más avanza la ciencia, con lo cual cada investigador se toma conciencia de que es un eslabón de una gran cadena de progreso científico, ¿no? Al disipar la extraña oscuridad que rodea estas cosas y que suscitaron la esperanza de que podían ser, no obstante, explicadas racionalmente. Pero por otra parte, sorprendido de que muy a menudo han considerado como ciertas y probadas conclusiones que tan solo son demasiado endebles. En mi opinión, ciertos conocimientos no han ofrecido una explicación satisfactoria, ni siquiera del primer y más importante fenómeno de la luz. A saber, ¿por qué se propaga precisamente en línea recta? Y cómo rayos de luz que llegan de direcciones infinitamente diferentes se cruzan sin estorbarse unos a otros. O sea, a medida que el hombre, lo que dice Huygens, ¿no? Va adentrándose en la naturaleza o digamos, en los secretos de la naturaleza, también se pone a preguntar, ¿y por qué la luz se propaga en línea recta? ¿Y por qué los rayos no se influyen mutuamente? Hoy en día sabemos que esto, o sea, Huygens es consciente. Fíjense, imagínense si rayos de luz provenientes de objetos diferentes en distintas direcciones
se perturban mutuamente. Imagínense lo que sería nuestra visión del mundo, sería caótica. Porque si los rayos de luz cuando chocaran se molestaran mutuamente, imagínense, no sé, o sea, no sé, no me puedo imaginar cómo sería nuestra visión del mundo. En todo caso sería completamente diferente, ¿no? Hoy en día sabemos el fundamento matemático de esto, y es lo que se llama el principio de superposición. Las ecuaciones que rigen las ondas electromagnéticas, que hoy en día sabemos que son las que dan cuenta de la luz, son las ecuaciones de Maxwell, que son lineales en los campos electromagnéticos. Que sean lineales significa que se escriben a primer orden en los campos. No aparecen en las ecuaciones el cuadrado del campo eléctrico, o el logaritmo del campo magnético, o la raíz cuadrada del campo magnético. O sea, aparecen linealmente, ¿no? Una de las consecuencias de esto es que si encuentro dos soluciones a estas ecuaciones, en ausencia de fuentes, o sea, cuando las ecuaciones son lo que se llama homogéneas, en el medio en el cual se propagan los rayos, la luz, un medio que no tenga cargas eléctricas y magnéticas, cuando yo tengo dos soluciones, la suma de esas dos soluciones también es solución de las ecuaciones. Y eso explica por qué dos rayos de luz no se molestan mutuamente. Pueden coexistir, no se ven los unos con los otros. Y esto es lo que Huygens toma conciencia. ¿Por qué los rayos de luz no se estorban unos a otros? Hoy en día le diríamos a Huygens por el principio de superposición que se debe a el carácter lineal de las ecuaciones electromagnéticas de Maxwell. Hoy le diríamos, ¿no? Por eso la física nuclear es mucho más complicada. ¿Eh? Porque, digamos, entre comillas, los rayos de las interacciones fuertes se molestan entre sí. Y no vale el principio de superposición. Entonces, la física nuclear y la física de las fuerzas nucleares es mucho más complicada. Sigue Huygens, ¿no? Continuaré investigando la extraña refracción de la luz de un cristal especial traído de Islandia. Hay un cristal de Islandia, o sea, uy, perdón. Me había olvidado de silenciar ahí está. Que lo que tenía era un cristal que era birefringente. O sea, tenía dos, si quieren, índices de refracción, ¿no? Entonces dice, finalmente trataré de las diferentes formas de los cuerpos transparentes y reflectantes, por medio de los cuales se hace converger los rayos en un punto o son desviados en las direcciones más diferentes. En esto veremos que fácilmente nuestra nueva teoría lleva al descubrimiento no solo de las elipses, hipérbolas y otras curvas que Descartes ha sugerido ingeniosamente para este efecto, sino también de aquellas figuras que forman la superficie de un cristal, como la otra superficie se sabe que es esférica, cuando la otra superficie se sabe que es esférica, plana o de cualquier otra forma. Acá lo que hace Huygens es, algunas cosas se superpone con lo que hace Newton, pero Huygens lo desarrolla en el marco de su teoría ondulatoria de la luz. Ese cristal traído de Islandia, em, digamos, explicado de forma anacrónica, es un cristal que tiene la propiedad de difractar de forma diferente la luz, depende de la polarización que tenga la luz. Obviamente en la época esta todavía no se conocía la polarización de la luz. Acá está el Tratado de la Lumière en la edición de 1690. Y acá fíjense lo importante que era de poner en la portada el cristal de Islandia, ¿no? El birefringente. Bueno, si además tenemos en cuenta, sigue Huygens, y consideramos la extraordinaria velocidad con que la luz se parte en todas direcciones, y también el hecho de que procediendo, como lo hace, de direcciones muy diferentes y en verdad opuestas, los rayos se interpenetran sin destruirse unos a otros, entonces podemos comprender que siempre que vemos un objeto luminoso, esto no puede ser debido a la transmisión de la materia que nos llega del objeto, como por ejemplo un proyectil o una flecha que vuela en el aire, porque esto es una
patente contradicción de las dos propiedades de la luz, y en particular de la segunda. Así pues, debe propagarse de otro modo, y precisamente nuestro conocimiento de la propagación del sonido en el aire puede llevarnos a comprender cuál es este modo. Acá lo que está diciendo Huygens es que no puede ser la luz bolitas, partículas que se propagan, habida cuenta de que dos rayos de luz no se molestan. O sea, Huygens no concebía cómo puede haber partículas que como que se atraviesen unas con otras sin perturbarse. Para Huygens, eh, esta no perturbación mutua de los rayos era otra muestra de que la luz no podían ser partículas que nacen desde donde se emite el rayo y nos llegan. Tiene que ser otra cosa. Tiene que ser otro tipo de propagación que no involucre la transmisión de materia. ¿eh? Esto es lo que dice Huygens. Como por ir terminando, y siempre en el mismo, citando al Tratado de la Luz, dice, sabemos que por medio del aire, que es un cuerpo invisible e impalpable, el sonido se propaga a través de todo el espacio que rodea su fuente por un movimiento que avanza gradualmente de una partícula del aire a la siguiente. Y como la propagación de este movimiento se realiza con la misma velocidad en todas direcciones, deben formarse superficies esféricas, que se extienden cada vez más para al fin alcanzar nuestros oídos. Acá está comparando el sonido. Ahora bien, no hay duda de que la luz también nos llega de los cuerpos luminosos por medio de algún movimiento que se comunica a la materia intermedia. Acá lo que está surgiendo acá es la idea del éter, que va a tener muchos problemas después, ¿no? O sea, si la luz no es transmisión de materia, entonces tiene que ser una perturbación del éter, de algún medio, así como el sonido es la perturbación del aire, ¿no? Entonces, algún movimiento que se comunica a la materia intermedia. Porque ya hemos visto que no puede ocurrir por virtud de la traslación de un cuerpo que puede llegar a nosotros desde allí. Si ahora, como investigaremos enseguida, la luz necesita tiempo para su recorrido, se sigue que este movimiento comunicado a la materia debe ser gradual y que, como el sonido, debe propagarse en superficies esféricas u ondas. Las llamo ondas a causa de su analogía con las que vemos formarse en el agua cuando arrojamos en ella una piedra, y a causa de que nos permiten observar una gradual propagación semejante en círculos, aunque son debidos a una causa diferente, y únicamente se forman en una superficie plana. Obviamente, no es lo mismo la naturaleza de las ondas concéntricas de una piedra en el agua que las de la luz. Y acá hay una aplicación del principio de Huygens a la refracción de la luz. Acá viene un rayo de luz con los que en realidad son los frentes de onda, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Como para Huygens, el principio de Huygens es que en cada frente yo puedo suponer que cada puntito es un nuevo frente de onda, ¿no? Em, Cuando estoy acá, ¿no? Em, ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, ¿no? Este frente de onda aquí se propaga con una velocidad, que es la velocidad supongamos que esto fuera el aire y este es el agua. El frente de onda de este foquito se propaga con la velocidad de la luz en el aire. Pero el frente de onda de este foquito, a partir de aquí, se va a propagar con la velocidad de la luz en el agua, ¿eh? Que es menor. Entonces, si yo tengo este frente de onda acá, al cabo de un cierto instante, acabo de tener el nuevo frente de onda de este foquito. Pero el del foquito que está acá es más grande el frente de onda porque viaja más rápido. Entonces, al siguiente instante yo hago cuál es la forma que tiene el nuevo frente de onda y ya no va a ser una recta así, no va a ser esta recta. ¿eh? Acá va a tener una forma inclinada. Acá, así es como explica, de Huygens explica la refracción de la luz en el agua
a partir del hecho de que de su principio de Huygens, del principio este, y del hecho de que la luz viaja más despacio en el agua que en el aire. Bueno, y como para terminar nuestro breve raconto de Huygens, él regresó a los Países Bajos poco tiempo antes de fallecer. Eh, no dejó hijos, no se casó nunca, ni tuvo hijos, y, y su vida, por más que tuvo eh, muchos años dedicado a la diplomacia, pero bueno, la mayor parte de su vida la dedicó a la ciencia, ¿no? Y como ven, con un importante legado, sobre todo en lo que es digamos, la mecánica, la orología y la óptica. Bueno, y como para ir terminando con este video y con la unidad, vamos a hablar de John Locke. Como último personaje que vamos a incluir en esta unidad, acá puse un retrato de un tal Gottfried Kneller, que está en la Galería Nacional de Londres, de John Locke. O sea, nos interesa como filósofo de la ciencia, John Locke. Llegó a tener una cierta, llamémosle, amistad con Newton. Era, bueno, inglés. Nació en Rington y murió en el condado de Essex, en una residencia en Oates. Ahora vamos a ver. Tuvo una, digamos, él fue filósofo y político. De paso nos ponemos un poquito en el contexto sociopolítico, ¿no? De Huygens, de Newton, bueno, más de Newton porque estamos en Inglaterra acá, ¿no? Durante el siglo XVII Inglaterra tuvo dos revoluciones importantes que la va a transformar de forma definitiva, ¿no? Una, la revolución de 1648, en donde el Parlamento inglés derroca y ejecuta al rey Carlos I y Cromwell asume el gobierno. Y otra, 40 años después, 1688, la llamada Glorious Revolution, la Revolución Gloriosa, en la cual no hay derramamiento de sangre y se instaura la monarquía parlamentaria, que es la que rige actualmente en Inglaterra, y que bueno, y que va a ser de Inglaterra lo que terminó siendo, ¿no? O sea, por un lado un imperio y por otro lado una sociedad eh, altamente progresista, ¿no? O sea, esta combinación de un monarca más simbólico que otra cosa y un parlamento en gran medida democrático. Era de familia puritana, el padre era abogado, Locke tuvo una educación clásica que él después va a criticar enormemente. En ese sentido, Locke fue un gran innovador en materia educativa a nivel de su pensamiento, ¿no? O sea, luego, bueno, va a tardar mucho en... Es más, en gran medida sigue sin ser aplicado en muchas escuelas del mundo el pensamiento de Locke. Muchas, digamos, pues justamente lo que Locke criticó es el enciclopedismo. Bueno, él se formó en la Westminster School de Londres, que bueno, tenía mucho prestigio, y luego ingresó en la Universidad de Oxford, en el Christchurch College, donde estudió filosofía, medicina, latín y griego. También tomó cursos de matemáticas con John Wallis. En ese sentido no fue compañero de estudio de Locke, de Newton, porque era 10 años mayor que Newton, pero bueno, y hizo cursos de química nada menos que en Robert Boyle. O sea, fíjense, otro ejemplo más de la enorme amplitud de formación que tenía la gente erudita en esta época. Em, luego entra con un cargo de censor de filosofía moral en Oxford. Se hace amigo de Lord Ashley, el conde de Shaftesbury, que lo vincula definitivamente con el mundo de la política y de la diplomacia.
Acá puse una imagen de la residencia de Oates, que es donde Locke pasa los últimos años de su vida. Su obra más famosa y más influyente es su ensayo sobre el entendimiento humano, ¿no? En realidad los intereses de Locke más que nada eran dos. Uno, en la filosofía del conocimiento, que está fundamentalmente representado por esta obra, y otra en la filosofía política. Se lo considera el padre del liberalismo clásico. Liberalismo en el sentido de no en que se le da hoy en día, lo llama como neoliberalismo, sino el liberalismo, digamos, de las libertades públicas, libertades civiles, que pueden incluir en mayor o menor medida, depende del pensamiento económico de cada uno, el liberalismo económico, ¿no? Él ayudó a redactar la Declaración de Derechos del Parlamento Inglés de 1789, o sea, que tuvo un importante rol en la Revolución, digamos, gloriosa, en la parte, digamos, legal, ¿no? Y ayudó también a redactar la Constitución de Carolina en Estados Unidos, indirectamente, porque después la Constitución de Carolina se va a tomar también eh, en de los Estados Unidos de América, ¿no? Lo cual todavía faltaba para la independencia de Estados Unidos. Pero bueno, a nosotros nos interesa en esta historia de la ciencia al Locke epistemólogo, ¿no? Locke, durante parte de la década de 1670, tuvo que exiliarse de Inglaterra, se fue a Holanda, porque él siempre fue, digamos, partidario de las fuerzas contrarias a la monarquía. Entre 1648 y 1688 había habido un periodo donde había regresado la monarquía, entonces ahí se tuvo que exiliar. Parte de esos años se terminó de escribir su ensayo sobre el entendimiento humano, el cual fue publicado finalmente después de la Revolución Gloriosa, ¿no? O sea, en 1690. Ya ahí se establece en Inglaterra, su salud se empieza a deteriorar eh, y se establece en la casa de Sir Francis y Lady Masham. Ella era bastante amiga de Locke, eh, y ahí su salud se va deteriorando, pero bueno, sigue haciendo trabajo intelectual. Eh, Incluso recibe visitas de Newton, que no cualquiera, tenía el honor de recibir una visita de Newton, y de Samuel Clarke, que era una especie de discípulo de Newton eh, destacado. Lo que pasa es que, bueno, Locke tenía problemas con el asma, pero bueno. Y se hizo una referencia intelectual de los Whigs, ¿no? Em, Ahí en Inglaterra. Bueno, y falleció en 1704. Eh, Locke, la importancia de Locke, además, es porque va a influir enormemente en Hume y en Kant, nada menos. O sea, por eso la influencia que tiene Locke en lo que es filosofía del conocimiento, epistemología, es enorme. Él tenía una idea, digamos, que después va a ser discutida, pero bueno, es que todos nacemos con la mente en blanco. Como que la mente es una pizarrón en blanco y que es 100% formada por nuestras experiencias. Entonces, nuestras experiencias determinan completamente nuestra mente. No es que venimos con ningún tipo de hardware de fábrica, ¿ok? A nivel neuronal, si quieren, hablando en términos anacrónicos. Como les dije, su idea sobre la enseñanza a los niños fue muy adelantada. Hay una obra que se llama Pensamiento sobre la Educación, que dice, pero recuérdese por favor que a los niños no se les ha de enseñar mediante reglas, pues éstas se borran siempre de sus memorias. Lo que cree usted necesario que ellos hagan habrá de enseñarse a través de la práctica, de la que no puede prescindirse siempre que surja la ocasión y si es posible dando pie a esta. Fíjense si esto no es de una actualidad enorme. O sea, no hay que enseñarle reglas a los chicos, hay que enseñarle a partir de ejercicios, de prácticas, ¿no? Eso es lo que pensaba Locke. Y otra cosa importante que también lo hace como una figura destacada es que lamentablemente no pocos filósofos posteriores
no siguieron este consejo, que es la de escribir claro, y no voy a hacer nombres para no herir la sensibilidad de nadie, digamos. En un fragmento del ensayo acerca del entendimiento humano, que se llama Epístola al Lector, acá puse la portada de la primera edición del ensayo sobre el entendimiento humano, de 1690, dice: en una época que produce tan incomparables maestros como Huygens o el incomparable Newton, o ya en 1690 Newton ya era considerado como una especie de semidios casi, ya constituye ambición bastante emplearse como simple obrero en desbrozar un poco el terreno y en remover algunos de los obstáculos que conducen al camino del conocimiento. Hubiera avanzado mucho más si los intentos de los hombres no hubieran estado dificultados con el uso de términos ininteligibles introducidos en las ciencias, hasta tal punto que la filosofía, que no es sino el verdadero conocimiento de las cosas, se considera incapaz de discutirlos. Vagas formas de hablar y abusos del lenguaje han pasado durante mucho tiempo por misterios de las ciencias. Esto para mí es de una actualidad enorme, ¿no? Romper este santuario de la vanidad y de la ignorancia será prestar un buen servicio al entendimiento humano. Evidentemente para Locke el pensamiento oscuro es contrario al progreso. Esto ya terminó la cita, ¿no? Porque ya en esa época había muchos escritos confusos, u oscuros, ¿no? Por supuesto que Locke era un gran admirador de su amigo Newton, que Newton escribió con claridad. Obviamente escribió cosas complejas que requerían matemática avanzada para esa época. Pero bueno, digamos, Galileo, Newton, Locke son ejemplos de escritura clara. Lo mismo Huygens. Entonces, creo que uno de los valores de Locke, aparte de sus pensamientos, digamos, liberales en lo político, son sus pensamientos también liberales en lo educativo y su pensamiento del valor de la claridad a la hora de hablar y escribir, tanto en filosofía como en ciencia o filosofía natural. Yo en la transparencia anterior creo que no lo leí, no lo mencioné, pero ahí mencionaba de paso que Robert Boyle influyó en el atomismo de Locke. Entonces, acá puse en el título de esta transparencia como una especie de línea, ¿no? De línea de atomista, ¿no? Con Demócrito, Epicuro, Gassendi y Locke. ¿eh? No puse a Newton, porque acá es como que lo podía haber puesto, pero lo que puse acá fueron, em, em, digamos, si quieren, una tradición filosófica y aquí parcialmente eclesiástica y aquí filosófica de nuevo. Bueno, ¿y en qué sentido? ¿Dónde aparece el atomismo de Locke? Bueno, en varios lugares. De hecho, en el ensayo sobre el entendimiento humano, Locke adhiere a la teoría corpuscular, incluso cuando analiza cómo funciona nuestra percepción, ¿no? De hecho, para Locke, nuestra percepción es producto de que partículas actúan causalmente sobre nuestro aparato sensorial. Y bueno, acá pongo, digamos, que adopta la distinción entre cualidades primarias y secundarias introducida por Boyle. Es verdad, Boyle lo hace explícitamente, pero ya esto aparecía, como les dije, en los Galilei, tanto en Vincenzo como en Galileo, de forma implícita, ¿no? Entonces, las cualidades primarias, concretamente, son las que existen independientemente de nuestra mente, mientras que las secundarias son el resultado de la interacción de las primeras con nuestros sentidos, ¿no? Con lo que eso sea, ¿no? De sentidos.
En cuanto a esto de las ideas innatas, lo podemos encontrar en el siguiente fragmento del ensayo, ¿no? Supongamos que la mente es, como nosotros decimos, un papel en blanco, vacío de caracteres, sin ideas. ¿Cómo se llena? ¿De dónde procede el vasto acopio que la ilimitada y activa imaginación del hombre ha grabado en ella con una variedad casi infinita? A esto respondo con una palabra, de la experiencia. En ella está fundado todo nuestro conocimiento y de ella se deriva todo en último término. Nuestra observación, ocupándose ya sobre objetos sensibles externos o ya sobre las operaciones internas de nuestras mentes, percibidas y reflejadas por nosotros mismos, es la que abastece a nuestro entendimiento con todos los materiales del pensar. Estas dos son las fuentes del conocimiento. De ellas proceden todas las ideas que tenemos o podemos tener. ¿Mm? Entonces, observamos, nos llegan las emanaciones de los objetos sensibles, nos llegan a nuestro mente, a nuestros sentidos, y también nosotros, con nuestras mentes, actuamos sobre ellos. Esas son las dos fuentes de nuestro entendimiento para Locke. La sensación y, por otro lado, el procesamiento de la sensación en nuestro interior. Por eso ven cómo esto va a tener una gran influencia tanto en Hume como en Kant. Ahora se empieza a ver claramente por qué Locke influye tanto en Hume como en Kant. Otra cosa que les comento, digamos, aunque no les cite todas las fuentes, es que lo que acabamos de ver en la transparencia anterior, ¿no? Que todo nuestro mundo mental es producto de nuestra sensación y nuestra reflexión o elaboración sobre estas sensaciones, ¿no? Por otro lado, Locke hizo una división entre las ideas simples, que son lingüísticamente indefinibles, y las compuestas, que son definibles a partir de las primeras. Acá, algunas cosas de estas ya las vimos en los estoicos, e incluso también lo vimos en Nicolás de Oresme. Locke la lleva un paso más allá, ¿no? Más desarrollada. Acá también va anticipando a Hume en cuanto a que, aunque digamos, Locke no va a ser tan escéptico como Hume, pero para Locke la idea de sustancia en realidad es una construcción de nuestra mente producto de agrupar haces de cualidades. Imagínense como un haz de cualidades que confluyen en algo que uno llama objeto. O sea, por eso digo, ¿cuánto hay acá digamos, de kantiano y de humeano? Aparte, Kant también fue muy influido por Hume también, ¿no? Como algunos de ustedes sabrán. O sea, nosotros no tenemos acceso al objeto en sí mismo, sino a las cualidades que emanan de él. Y nuestra mente ordena la realidad exterior a nosotros en objetos, pero esos objetos en realidad para nosotros los construimos a partir de haces de cualidades que vienen de ese objeto. ¿Okay? También acá hay mucho denominalismo. Para Locke no había, digamos, no hay universales ahí afuera. Y acá vemos en este fragmento, que va a ser el último que les comparto, de hecho tampoco podemos ordenar y clasificar las cosas, y consiguientemente, lo que es el fin de clasificar, darles nombres por sus esencias reales, puesto que no las conocemos. En el conocimiento y en la distinción de las sustancias, nuestras facultades no nos conducen más allá de una colección de aquellas ideas sensibles que observamos en ellas. O sea, nosotros generamos ideas que observamos en ellas, pero esas ideas no están en ellas. La sensibilidad está en nosotros, las ideas las creamos nosotros, los objetos los creamos nosotros, están en nuestras mentes, incluso los universales también. Pero no significa que estén ahí afuera.
Fíjense que para Locke no solamente no están ahí afuera los universales, sino que en algún sentido tampoco podemos asegurar que estén ahí afuera los objetos. Los que están ahí afuera son, con seguridad, solamente los haces de cualidades. Con lo cual, como ven, con Locke, digamos, la filosofía crítica que había empezado a surgir con Descartes se abre definitivamente al pensamiento occidental. También se afirma el empirismo como rama de la filosofía y de la filosofía de la ciencia. Y bueno, evidentemente esas ideas van a dominar en gran medida la ciencia de los siguientes 200 años. Acá estamos, digamos, en 1700. Evidentemente, todo el siglo XVIII, todo el siglo XIX, la filosofía y también, como reflejo de la ciencia, va a estar en gran medida influenciada por este pensamiento crítico. Tanto la filosofía crítica como el método científico crítico. O sea, someter las teorías y las propias experiencias a la crítica. Así bueno, con esto terminamos la unidad 5